Bien, hermanos, buenas tardes. Qué bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Pues, como siempre lo he dicho, para mí es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. No somos dignos, hermano. Realmente no somos dignos de nada, pero Dios nos da la oportunidad, el privilegio de poder servirle. Estamos allá en un pueblo que se llama San Lucas, en el departamento de Zacatepeques. Ya tenemos, incluso casi estamos igual con la iglesia de acá. Este febrero que viene estamos cumpliendo también 25 años de haber comenzado, o sobre todo de haber organizado la iglesia, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, saber lo que Dios hace, ¿verdad? La obra no es de los hombres, la obra es del Señor. Vamos a ir a nuestra Biblia, hermano, para entrar al mensaje. En la mañana pues presenté a mi familia. Me acompaña mi esposa Erika y también mi hija Raquel. Tenemos un hijo varón, él no puede venir por asuntos de trabajo secular, ¿verdad? Y también pues porque también nos ayuda ya con el trabajo en la iglesia. Pero ahí están mis hijos, hermanos, también sirviendo al Señor. Vamos ahí a Romanos 14, hermanos, Romanos 14. Quiero hablar en esta tarde acerca del tema dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Y qué importante que aprendamos a depender de Dios, hermano. Eso habla de nuestra fe, ¿verdad? Eso habla de nuestra fe y sabemos, hermano, que Dios nos sostiene. Sabemos que Dios nos ayuda. Hoy hablábamos en la mañana acerca de buscar la voluntad de Dios, pero qué importante es también desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y la Biblia pues nos anima a que tengamos fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que son galardonadores de los que le... Imagínense, hermano, somos galardonadores, dice, aquellos que le buscamos, ¿verdad? Y confiamos en el Señor. Vamos ahí, hermano, a Romanos capítulo 14. Romanos 14, vamos ahí a nuestras Biblias. Vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 8. Ahí el contexto habla de recibir al débil en la fe, ¿verdad? Pero debemos, hermano, ir desarrollando nuestra fe, ¿verdad? Y debemos que ir desarrollando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Romanos 14, yo se lo voy a leer en voz alta, usted puede leerlo con su vista. Dice: tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso, menciona, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno, note ese detalle, hermano, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice su palabra, del Señor somos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por permitirnos en esta hermosa tarde estar en tu casa. Gracias, Padre, porque podemos alabar tu nombre. Gracias porque podemos entrar delante de tu presencia y poder hablar contigo. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Padre, como hablamos hoy en la mañana, a buscar y hacer tu voluntad, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Señor, también ayúdanos a poder desarrollar nuestra confianza, nuestra dependencia de ti, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que confiar en ti. En tu mano encomendamos tu palabra y gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta tarde es, como lo tenemos allí en pantalla, ¿verdad? Bueno, por ahí va a aparecer, dependiendo de Dios, hermano. Qué importante es aprender a depender de Dios. Algunos se preguntarán, ¿por qué depender de Dios, hermano? Dependemos de Dios porque nuestra carne es débil, hermano. Vamos a nuestra Biblia rápidamente. Déjenme tomar el tiempo, porque hoy en la mañana pues me pasé del tiempo, ¿verdad? Pero no importa, hermanos. Estamos ahí aprendiendo la palabra del Señor.
Vamos ahí, hermanos, a Mateo capítulo 26. Jesús dijo, ¿verdad?, que nuestra carne es débil, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne, ¿qué, hermano? La carne es débil, ¿verdad? Y es una gran verdad. Muchas veces cuando vienen las situaciones, nuestra carne puede, hermanos, hacernos fallar, ¿verdad? Nuestra carne puede hacernos desconfiar de lo que el Señor puede hacer. Así que necesitamos depender de Dios, hermano, porque si no dependemos del Señor, si dependemos de nuestra carne, vamos a tener dificultades. Lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pedro, Señor, yo no te voy a negar. El Señor le dijo, Pedro, sí me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Y Pedro, hermano, había visto el poder de Dios, la grandeza de Dios. Pedro había caminado con el Señor, había sido enseñado por el Señor. Sin embargo, al final de todo terminó negándole, ¿verdad? No podemos confiar en nuestra carne, hermano. Necesitamos confiar en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Depender de Dios, porque también hay adversidades que van a sobrepasar, hermano, nuestros límites como humanos. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 1, perdón. 2 Corintios capítulo 1, y es el versículo número 8. Aquí tenemos el caso de Pablo enfrentando la adversidad. Y muchas veces, hermano, en nuestras vidas van a venir adversidades, situaciones que menos pensamos, hermano. Ayer tuve la oportunidad de hablar con hermano Gilberto, experiencia con el asunto del COVID, ¿verdad? Y el hermano ya sentía, hermano, como decimos en Guatemala, que ya estiraba el caite, ¿verdad? Así decimos allá cuando alguien ya se va a morir, ¿verdad? Y son situaciones bien complicadas, hermano. No son situaciones fáciles, pero qué importante saber, hermano, que Dios está con nosotros. Y eso, pues, mientras platicábamos, glorificábamos a Dios. Por eso, ¿verdad? Que no estamos, hermanos, solos. El Señor está a nuestro lado, ¿verdad? Y van a venir adversidades, hermano. Situaciones en las que usted y yo necesitamos depender del Señor. Porque si no dependemos de Dios, hermano, vamos a flaquear. Vamos a sentir temor, angustia, ¿verdad? Situaciones que Dios no quiere que enfrentemos, hermanos. Vaya conmigo, vaya a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, y vea conmigo el versículo número 8. Ahí 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 8. Dice ahí, hermanos, viendo ese versículo, dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Si usted conoce la historia, ahí Pablo, pues el barco en que iba naufragó, ¿verdad? Pero Dios le dijo, Pablo, no tengas temor, ¿verdad? No, ninguno va a morir. Hermano, es que es tremendo, hermano. Es tremendo. Yo sé, hermano, que muchas veces decimos, yo no tengo temor a la muerte, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando un momento difícil, es complicado, ¿verdad? Nuestra carne comienza, hermano, a tambalear, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor. Dice ahí el versículo 8, porque, hermano, queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Note lo que sigue diciendo, hermano, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero mira el verso 8, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en quién, hermano, en nosotros mismos, sino en el Dios que resucitó a los muertos. Dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Aquí, por eso debemos confiar en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué depender de Dios, hermano? En primer lugar, para estar firmes. Para estar firmes, ¿verdad? Necesitamos, hermano, estar firmes. ¿Qué es estar firme? Estar firme es completamente fijo en algo. Tener una resolución sólida, hermano, en nuestra vida cristiana.
Y por eso necesitamos, hermano, aprender a depender del Señor, hermano. Vaya conmigo allá al libro de Judas. Ahí el libro de Judas, capítulo 1. ¿Dónde está Judas, hermano? No lo busquen en Génesis. Está ahí a la par de Apocalipsis, antes de llegar a Apocalipsis. Judas, capítulo 1 y el versículo 1, 24 y 25. Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso, nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro soberano Dios, y aquel que es poderoso, dice, para guardaros en qué, hermano, sin caídas, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, hablando de Cristo Jesús, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Menciona amén, ¿verdad? Así que, hermano, qué bendición saber que nuestro Dios es poderoso, hermano, y Él es el que nos ayuda para poder estar firmes, hermano. Por eso es importante que los cristianos aprendamos a depender del Señor. No dependamos de otra cosa, hermano. Hace poquito, hace años, pues pasamos esta pandemia, ¿verdad? Tremenda la pandemia, hermano. Y yo recuerdo que tratamos de animar a nuestra gente de la iglesia a seguir dependiendo del Señor. Se oía de muertos por aquí, de muertos por allá, de miles de gente contagiada. Y yo le decía a los hermanos, venga lo que venga, debemos confiar en el Señor. Él está a nuestro lado, hermano. Quiero que vaya conmigo a Isaías, capítulo 41 y el versículo 10. Isaías, capítulo 41 y el versículo número 10. Ahí el Señor nos anima a que confiemos en Él, hermano. Isaías 41 y el verso 10. El Señor dice en su palabra, no temas. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El que nos ayuda a estar firmes, hermano. El Señor dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. El Señor nos anima, hermano, a que confiemos en Él. Pero es importante, hermano, depender de Dios. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿de quién depende usted? ¿De quién depende? Debemos depender del Señor, hermano. Debemos depender del Señor, ¿verdad? ¿Por qué depender del Señor? Para poder estar siempre firmes y yendo nuestra vida hacia adelante, hermano. Vaya conmigo al libro de Hechos. Ahí tenemos a un ejemplo también de Pablo, ¿verdad? El Señor diciendo, Pablo, no temas. Yo estoy a tu lado. Hechos, capítulo 18. Vea conmigo el versículo 9. Hechos, capítulo 18 y el versículo número 9 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios así, hermano, el verso allí, el verso 9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Otra vez encontramos ahí, porque yo estoy contigo. Esta misma promesa, hermano, que leímos en Isaías, ¿verdad? Donde el Señor dice que no temamos, que Él está con nosotros y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Mucho pueblo en esta ciudad. Dice que Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Qué importante, hermano, que aprendamos a depender de Dios, hermano. Dependamos de Dios, hermano. No dependamos de otra cosa. No dependamos, hermanos, de nuestra carne. No dependamos de un sistema humano, ¿verdad? Es importante que aprendamos a depender del Señor, hermano. Y Dios sabe cómo cuidarnos. Dios sabe cómo guardarnos. Dios sabe cómo ayudarnos para que siempre sigamos firmes. Hay un hermoso himno que dice firmes y adelante, ¿verdad? El Señor nos anima, hermano, a que estemos firmes y siendo siempre hacia adelante. Por eso es importante, hermano, seguir avanzando en nuestra vida cristiana, seguir creciendo, hermano. No descuidemos, hermano, nuestra vida espiritual. No descuidemos eso, hermano. Busquemos siempre al Señor. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Sé que es difícil, hermano, tener que enfrentar situaciones adversas, pero Dios está a nuestro lado, hermano. ¿Por qué depender de Dios? Número 2, para tener convicción. Necesitamos depender de Dios, hermano, para tener convicción en nuestra vida cristiana. Qué importante, hermano, es la convicción. Aquí tengo yo en mis notas, ¿qué es convicción, hermano? Estado de la mente
en el que un individuo supone el verdadero conocimiento, la experiencia que tiene de un suceso, ¿verdad? Así que el Señor nos ayuda, hermano, a través de su palabra en darnos ejemplos de individuos que aprendieron a depender de Dios, hermano. Tenían convicciones firmes en el Señor. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vea conmigo, ahí tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos, hermanos, dependían del Señor. Y yo quiero preguntarle, ¿está usted dependiendo del Señor? Debería ser así, hermano. Búsquele, hermano, búsquele, búsquele. Acabamos de mencionar lo que dice Hebreos 11:6. Ese versículo es que sin fe es imposible. Porque es necesario, hermano, que se acerca a Dios, cree que le hay. Y que es galardonador de aquellos que ponen su confianza en Él, hermanos. Y así es, hermano. Dios quiere que confiemos en Él. No una confianza solamente de labios, sino una confianza de convicción en nuestro interior. Una confianza que Dios va a desarrollar, hermano, conforme usted y yo estemos acercándonos más a Él, dependiendo más de Él, hermano. Vea conmigo ahí, hermano, vamos a Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Daniel, capítulo 3 y el versículo 15. Dice ahí el versículo 15, hermano. Aquí tenemos pues al rey Nabucodonosor diciéndole ahí a Sadrach, Mesach y Abednego, pues van a postrarse delante de la estatua que yo he creado, porque si no lo hacen, vamos a tener que matarlos, ¿verdad? Pero miren la respuesta de estos muchachos, hermano. Ahí el versículo 15. Ahora pues, dice el rey Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no, menciona, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y le pregunta, le dice, ¿verdad? Les argumenta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego dice que respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario. Qué interesante, ¿verdad? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sin embargo, ellos siguen hablando diciendo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede que, hermanos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y no solamente del horno de fuego, menciona, y de tu mano, oh rey. Qué convicción a estos muchachos, hermano. Dice ahí, en pocas palabras, Dios nos librará. Estoy parafraseando ahí una parte final. Nos librará. Dios puede librarnos. Y aún así, hermanos, el verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción, hermano, la de estos muchachos. Nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios tiene poder. Es muy fácil decirlo, hermano. Pero ¿cómo reaccionamos cuando vienen estas situaciones adversas y difíciles en nuestra vida? Debemos confiar en el Señor, hermano. Y de hecho, hermanos, usted conoce la historia, ¿verdad? Ahí echaron a los tres muchachos y de repente, pues, Nabucodonosor fue a ver cómo estaba el asunto, ¿verdad? Y el hombre quedó espantado al ver que no estaban tres, estaban cuatro, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes echaron cuántos echaron? A tres, ¿verdad? Y vemos cuatro. Ahí estaba Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, salvando a estos hombres, hermano, obrando en la vida de estos hombres. Qué tremendo, hermano, lo que Dios puede hacer cuando aprendemos. Y Dios, hermano, Dios responde, hermano. Dios responde, Dios obra. Si mantenemos esa firme convicción en mantener nuestra confianza en depender de Él, hermano. Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor obrando
librándolos. Dice la Biblia que ni siquiera sus ropas, hermano, olía quemado, ¿verdad? Cómo Dios obró, hermano. Y ese Dios de ellos es el mismo Dios nuestro, hermano. Debemos confiar en el Señor, hermano. Que Dios nos ayude a seguir dependiendo de Él, para estar firmes, para tener convicción en nuestra vida cristiana. Vaya conmigo también a Colosenses, capítulo 1. Ahí a nuestra Biblia, Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vaya conmigo ahí el versículo número 9. Pablo animaba a estos hermanos diciendo, hermanos, tienen que depender del Señor, tienen que confiar en el Señor, ¿verdad? Dice ahí Colosenses capítulo 1, el versículo 9, por lo cual dice también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué cosa, hermanos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo, hermanos, estamos orando para que Dios les dé conocimiento, para que sepan quién es el Señor, hermano. Y hermanos, honestamente, por eso venimos a la iglesia, para aprender de su palabra, para escuchar su palabra, hermanos. Y su palabra no regresa vacía. Su palabra nos ayuda, hermanos, y desarrolla en nosotros esa confianza. La misma Biblia dice que la fe es ¿por qué, hermano? Por el oír. Y es por oír la palabra de Dios, hermano. Esa palabra que desarrolla convicciones en nuestra vida cristiana. Qué importante, hermano, es desarrollar nuestra confianza en el Señor. Por eso, hermanos, estamos orando por ustedes, que sean llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a sostener. La palabra de Dios es la que va a desarrollar esa fe, esa confianza en el Señor, hermanos. Dice ahí el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Qué importante, hermano. Qué importante para que andéis como es digno del Señor. Qué importante que la gente sepa quién es nuestro Dios, hermano. ¿Quién es nuestro Dios? Qué bonito, hermano, escuchar testimonios. A mí me encanta escuchar testimonios de lo que Dios hace, hermano. Es una bendición ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo podría hablarle de cosas que han pasado. Igual usted, hermano, cada uno de nosotros tiene testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Cómo el Señor se ha manifestado. Dice ahí el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y lo más importante, creciendo, ¿verdad? Hermano, es el conocimiento, tiene que ver con nuestra fe, hermano. Entre más aprendemos, entre más nos alimentamos, hermano, eso va a desarrollar nuestra fe, porque es lo que la Biblia nos dice. La fe viene por estar escuchando. La fe viene por ver todas estas historias, principios y bases bíblicas que encontramos en la palabra del Señor. No es en vano, hermano. No es en vano. Es importante que desarrollemos convicciones, que sepamos que Dios está a nuestro lado y que de alguna manera Él nos va a sacar siempre hacia adelante, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano. Y yo le animo, hermano, a seguir dependiendo del Señor. Y para terminar, hermanos, ¿por qué depender de Dios? Hablamos para estar firmes, hablamos para tener convicciones y también para tener propósito. Qué importante, hermano, es tener propósito en nuestra vida. Vuelva conmigo allí a donde estamos, Romanos, capítulo, donde comenzamos nuestra lectura, capítulo 14 y el versículo 8. Romanos capítulo 14 y el verso 8. Dice ahí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. A propósito, hermanos, ¿para qué vivimos, hermanos? Mucha gente hoy en día están tratando de buscar el propósito de la vida. Nuestro propósito, hermano, es Cristo Jesús. Es como hablamos hoy en la mañana, seguir su voluntad, hermano. Hacer lo que Dios manda. Yo lo dije, hermano, es fácil. Es una bendición, hermano, encontrar ese propósito en nuestra vida mientras estamos en esta tierra y cuando partamos de esta tierra. Qué importante, hermano. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
¿A quién pertenecemos, hermano? Somos del Señor, hermano. Estamos en sus manos. Mucha gente hoy en día está tan afanada por las cosas de este mundo. Hoy, hermano, enseñaba y decía que la muerte está cerca. Y solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe. Pero me encanta la posición de Pablo, ¿verdad? Él siempre mantenía esa mentalidad de decir, si morimos, pues somos del Señor. Somos del Señor. Debemos, hermanos, vivir con propósito, ¿verdad? Que nuestro propósito no sean las cosas materiales de este mundo, hermano. Hermano, es tremendo eso, hermano. Cuando nos enfocamos en las cosas de esta tierra, nos vamos a turbar, hermano. Nos vamos a preocupar. ¿Por qué no mejor vivimos para servir al Señor? Usemos nuestras vidas para glorificar a Dios, hermano. Exaltemos al Señor. Vaya conmigo ahí, por favor, a 2 Timoteo. 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Ve conmigo el versículo número 8. Dice ahí Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences, ¿verdad? Es interesante como Pablo decía, yo no me avergüenzo, ¿verdad? De la vida. Pablo estaba hablando de la vida que el Señor le había dado en el Evangelio, hermano. ¿Verdad? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Es poder de Dios y habla primeramente para nuestra salvación, hermano. Y no solamente para nuestra salvación, para hacer su voluntad para nuestra vida cristiana. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Hermanos, aprendamos a dar testimonio, a compartir con los demás la dirección que Dios le ha dado a nuestra vida. Es interesante, hermano, cómo Dios le da dirección a nuestra vida cristiana. Qué bonito, hermano, es caminar con el Señor. Qué bonito tener una vida con propósito. Con propósito. El venir a la iglesia, hermano, es parte de nuestro propósito. No dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, hermano. David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Verdad? David, el Señor Jesús le dijo a María, bueno, le dijo a Marta, Marta, estás afanada y turbada por muchos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte. Ella se había sentado para escuchar la palabra del Señor. Veamos con propósito, hermanos. Veamos la iglesia como parte del propósito que Dios ha dejado para alimentarnos y hacernos crecer y desarrollar nuestra vida cristiana. La iglesia está no solamente por estar. El Señor la fundó, hermanos, para que nos alimentemos y crezcamos en nuestra vida espiritual, hermano. Tenemos que usar nuestra vida también para servir al Señor. Hay un dicho que dice que el que no sirve no vive para servir. ¿Verdad? No vive, perdón, el que no sirve. Hermano, así es, hermano. ¿Verdad? Nuestra vida, el propósito de nuestra vida debe ser servirle al Señor, hermano. Usemos nuestra vida, hermano, para servir al Señor. No le sirvamos al mundo, hermano. No le sirvamos mucho menos al diablo o a nuestra propia carne. Usemos nuestra vida para servirle al Señor, hermano. Y vamos a encontrar un verdadero propósito. Sigue diciendo ahí, hermanos, donde estamos a 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿qué cosa, hermano? Sino según el propósito, ¿qué? Suyo. Y es interesante esta frase. Y la gracia que nos fue dada, ¿verdad? Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Usted y yo no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por su gracia, hermano. Debemos glorificar al Señor por ello. Vale la pena, hermano, seguir dependiendo del Señor. Porque eso nos ayuda a estar firme. Eso nos ayuda a tener convicción. Eso nos ayuda a tener también una vida con propósito, hermano.
mientras estamos en esta tierra. Sigue diciendo ahí, terminando, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conformes a nuestras obras, ¿verdad?, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora, dice Pablo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte, hermano, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué importante, hermano, que Dios nos ayude, hermano. No dependamos, hermano, de otra cosa. No dependamos de nosotros. Aprendamos, hermano, a desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y el de desarrollar nuestra confianza, hermano, y nuestra fe en el Señor nos va a ayudar a estar firmes, ¿verdad? A tener convicción en nuestra vida cristiana, a tener propósito, hermano, en nuestra vida. Es triste ver a tanta gente, hermanos, siguiendo tantas cosas. Pero usted y yo, hermano, sigamos a Cristo, hermano. Sigamos a Cristo. Él nos va a mostrar. Tenía aquí un versículo, también termino con eso, hermano. Perdonen. Vaya conmigo al Salmo 73. Los pastores muchas veces decimos, ya voy a terminar y no, hermano, mi esposa me dijo que predicara 10 minutos y ay, hermano, qué tremendo es eso. Termino ahí, hermano, termino ahí. Salmos 73. Ahí termino. Salmo 73. Salmo 73. Sé que me va a pedir divorcio mi esposa, pero no importa, hermano. Salmo 73. Vea conmigo el versículo 25 al 28. Qué bonito este versículo, hermano. Salmo 73, verso 25, dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se pregunta. Qué interesante esta frase, ¿verdad? Y fuera de ti, ¿qué pasa? Nada deseo. ¿En dónde, hermano? En la tierra. Menciona mi carne y mi corazón desfallece. Y es cierto, hermano, muchas veces van a haber situaciones complicadas, difíciles. Pero menciona más la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Porque he aquí, mira lo que estoy diciendo ahí, hermano. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti, ¿qué pasa? Se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que, hermano, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué, hermano? Para contar, ¿verdad? Es bonito, hermano, contar lo que Dios hace en nuestra vida. Hermano, sigamos confiando en el Señor. Desarrollemos nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Es muy fácil decirlo, pero es una bendición cuando desarrollamos nuestra confianza en nuestro Dios y estamos firmes, hermano, y tenemos convicción y tenemos también propósito en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermano, y terminamos en palabras de oración. Vamos a orar.